En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a este día, segundo domingo de la Pascua, en este domingo de la Divina Misericordia. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor Jesús de la Misericordia. Fuertes aplausos al Señor, es el Dios que vive, que reina, que nos da su amor, su esperanza, su perdón. Bueno, celebrar hoy el Día de la Misericordia es un regalo, un don de Dios, porque en este segundo domingo, además, así como lo decretó el Papa Juan Pablo II hace varios años, y recordando que un 2 de abril del año 2005 murió el Papa Juan Pablo hace 11 años, él había decretado ya antes que este segundo domingo de la Pascua fuera el domingo de la Divina Misericordia. Y digo que es un don, un regalo, porque estamos en este jubileo, Año Santo de la Misericordia. Es un regalo de Dios para todos nosotros católicos poder celebrar además este día y celebrar sobre todo el profundo misterio del amor de Dios. Por ello se unen a esta celebración eucarística todos ustedes, fieles, devotos de la Divina Misericordia. También todos los que están siguiéndonos a través de Paraíso 100.7 FM, a través de TVT, todos los enfermos, particularmente les encomendamos también a todos ellos. Que esta celebración de este día podamos vivirla con esa alegría pascual, el acercarnos al Dios que nos muestra sus manos, su costado, y allí nos muestra su gloria y su infinito amor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos hoy nuestros pecados. Reconozcamos ante ese Dios del amor, de la misericordia. Reconozcamos nuestras faltas, nuestras caídas, nuestras infidelidades, para con un Dios que nos ama tanto, un Dios que no deja de esperarnos, un Dios que es más grande que nuestras faltas, que nuestras caídas, y que está allí esperándonos para mirarnos, para abrazarnos, para estar alegre con un hijo que vuelve para Él. Confiados en esa misericordia de Dios, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre y Creador de todo, que en tu misericordia creaste al hombre a tu imagen y semejanza, purifica e ilumina a tu pueblo con la luz de tu misericordia. Cristo Jesús, que de tu costado abierto en la cruz hiciste manar la fuente de la misericordia, purifica e ilumina a tu pueblo con la luz de tu misericordia. Dios Espíritu Santo, que haces la misericordia haciéndonos renacer como criaturas nuevas, purifica e ilumina a tu pueblo con la luz de tu misericordia. Dios omnipotente, fuente y origen de la vida del alma y del cuerpo, bendice esta agua que vamos a usar con fe para implorar el perdón de nuestros pecados
y alcanzar tu protección contra toda enfermedad y acechanza del enemigo. Concédenos, Señor, por tu misericordia, que en las aguas vivas siempre broten salvadoras, para que podamos acercarnos a ti con el corazón limpio y evitemos todo peligro de cuerpo y de alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios omnipotente nos purifique del pecado por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en el cielo. Oremos. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo consagrado a ti con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumenta en nosotros los dones de tu gloria, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado, el precio de la sangre que nos ha redimido, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Cuando un grupo de hermanos vive unido en una feliz armonía, la gente acabará concluyendo que Jesús está vivo, porque de otra manera no se podría explicar tanta belleza fraterna. El amor fraterno es el signo indiscutible de la potencia resucitadora de Jesucristo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iban creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Mucha gente en los alrededores acudían a Jerusalén y llevaban a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon
echaron los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Todos, la misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La fe es la elección sincera y consciente a Jesucristo. Si reconocemos en Él el verdadero Hijo, en el cual se expresa el amor del Padre, habremos alcanzado un mundo nuevo, viviremos del amor y dominaremos la fuerza del mal. Escuchemos con atención. Segunda lectura. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús. Estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Hoy Jesús nos trae su paz, su espíritu, su perdón y esta bienaventuranza. Dichosos los que creen sin haber visto. La resurrección es un acontecimiento de fe. Creer en Cristo resucitado no es verlo ni palparlo, sino fiarse de los testigos. Abramos el oído, la mente y el corazón y pongámonos de pie para la proclamación del Santo Evangelio.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando si no crees. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanos, decíamos al principio que es una alegría poder estar celebrando esta Santa Eucaristía en este día domingo y día de este jubileo santo de la misericordia, el día de la misericordia. Celebrar el amor entrañable del Señor, un amor del cual nos han venido hablando a lo largo de todos los domingos, todos los días. La liturgia de alguna forma siempre va apuntando a ese misterio central del amor de Dios. Pero particularmente en el tiempo de la Cuaresma que celebramos, durante la Cuaresma se afincó bastante esa realidad de que nosotros somos hijos de Dios y que Dios está esperando por cada uno. Y lo oíamos a lo largo de todos los domingos, que este año se centró sobre todo en el Dios que espera a sus hijos. Eso es importante destacarlo, el Dios que espera. Lo veíamos, por ejemplo, en aquel hijo pródigo
aquel hijo que se había ido, que se había retirado, que se había apartado y había malgastado su herencia, y sin embargo Dios, su Padre, lo estaba esperando. Y recordamos también aquella parábola de aquella higuera: es mejor cortar la higuera. Y entonces el dueño dice: no la cortemos, vamos a esperar, vamos a tener un poquito, un año más, y si no da frutos, ahí sí que la cortamos. Eso nos recuerda, por ejemplo, en el último domingo de la Cuaresma también esto: aquella mujer adúltera, pecadora, y cómo el Señor no permite de alguna forma que la lapiden. El que esté libre de pecado, tírele la primera piedra, o sea, vete y no vuelvas a pecar. Ahí está, hermanos, el Dios de la misericordia, el Dios que espera, el Dios que tiene infinita paciencia con cada uno de nosotros. Una paciencia que contemplamos de modo particular en estos días de la Semana Santa, al contemplar a Jesús en el cenáculo, al contemplar al Señor en la cruz, al contemplar a un Dios que, traspasado por la lanza, derramó de su costado sangre y agua. Ahí lo tenemos, al Dios de la misericordia. Y acá en el cuadro de la misericordia tenemos a ese mismo que estuvo en la cruz, mostrando sus heridas, sus llagas. Aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está mi costado, aquí está. En la Semana Santa, en este año, tuve una experiencia muy bonita. Estuve compartiendo en una comunidad, en un pueblito perdido entre las montañas, llamado Campo Elías de Aricagua. Y en aquel lugar me pidieron ir a visitar a varios enfermos, muchos enfermos. Y uno de ellos, con quienes me encontré, una señora, llegué, la visité. Tiene una enfermedad un poco extraña, porque algunos creían que era lepra y resulta que no era lepra, porque lleva 20 años con la enfermedad, pero nadie se ha contagiado de la enfermedad. Todas sus piernitas están llenas de llagas que le van comiendo la carne, y le ha ido deformando todos sus pies, sus piernas. Intenta caminar ayudada con una silla, pero sus llagas se van cayendo y le va carcomiendo toda la carne. En ese momento, cuando yo llego, ella me pide que la confiese, siempre sonriendo. Las personas que están con ella, la enfermera que la va a ver, le dice: siempre está alegre, siempre está sonriente y siempre tiene un buen ánimo. Cuando yo la confesé y bueno, hablábamos un poco de su dolencia, ella me decía: tiene como unos 80 años más o menos, nunca ha ido a la ciudad porque no quiere salir de allá, entonces los médicos tienen que ir a verla. Y esta mujer, en medio de la enfermedad, en medio de alguna forma de la santidad que estaba viviendo allí, ella me decía: gracias, Padre, por venir hasta aquí tan lejos a confesarme, porque nosotros somos muy pecadores, somos muy malos. Y estamos en estos días santos y somos muy malos, pero Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Ante aquel cual yo no tenía nada que decir, sino simplemente agradecer a Dios por aquella mujer que me estaba dando testimonio a mí. Se sentía indigna de Dios, se sentía pecadora, pero a la vez agradecida por la misericordia de Dios, que tiene tanta paciencia. Y eso es lo que hoy celebramos. Una paciencia que no significa un Dios que aguanta, no, sino un Dios que está esperando para perdonarnos. Y esa es la misericordia de Dios. Alguien podría creer, por ejemplo, que la misericordia de Dios es que podemos hacer todo lo que queramos porque al final Dios nos perdona. No, la misericordia de Dios es algo mucho más profundo que esto. La misericordia de Dios es el Dios que espera más allá de todos los límites humanos
Es el Dios que espera más allá de nuestras expectativas y que está diciendo, aunque tú has pecado, aunque tú has caído, aunque tú te has hundido en la miseria, yo soy más grande que ese pecado y yo te quiero perdonar y te quiero recibir, te quiero aceptar. Y por ello, durante todo este año se ha hecho un gesto tan bonito y se va haciendo en las catedrales y en los lugares designados, como aquí en Timortes, para entrar por una puerta santa. Y entrar por la puerta santa significa que nosotros somos peregrinos, que vamos caminando y que vamos acercándonos a Dios que está esperándonos. Esto, hermanos, de forma particular, hoy sí lo podemos contemplar en el Evangelio de este día. Si uno ve al principio del Evangelio, la actitud de los discípulos, ¿cuál era? El evangelista Lucas, el evangelista Juan, que nos ha narrado hoy en su Evangelio, dice que estaban encerrados. ¿Y por qué estarían encerrados? San Juan coloca en su Evangelio que estaban encerrados por miedo a los judíos. Y uno se puede preguntar por qué tenían miedo. Tenían miedo porque a su amigo, a su maestro, a su Señor, al que ellos tenían como su rey, en el que ellos tenían toda su esperanza, a él lo habían matado. O sea, estaban tristes. Dirá el Evangelio de Marcos, coloca algo que es tan malo, dice, estaban encerrados llorando, dice Marcos. Llorando, ¿por qué? Porque a su gran amigo lo habían matado. Y lo habían matado no de cualquier forma, sino ajusticiado en la cruz, de la peor forma, de la peor manera, con burlas, con calumnias, lo habían azotado, lo habían destruido prácticamente. Y ese Dios, allí en la cruz, en el que ellos confiaban, había muerto. Por ello es que ellos estaban encerrados, porque estaban llorando, estaban agobiados, porque si a él lo habían matado, a ellos lo iban a matar también. Es probable que los iban a perseguir. Y por eso los discípulos estaban encerrados con mucho miedo y con mucho dolor también. Yo me imagino todos, por ejemplo, los que hemos vivido en algún momento una circunstancia de esa, y los que han vivido una circunstancia aún más fuerte de la muerte de un familiar, y un familiar que haya matado, quizá pueden comprender más que nosotros lo que significa el dolor de un ser querido a quien mataron, a quien le quitaron la vida. Eso lleva también a un estado de dolor, de angustia, quizá pues bastante grande. Si vemos, el dolor que tenían los discípulos era tan grande que estaban hasta incrédulos también. Por ejemplo, el evangelista Marcos nos cuenta que la María Magdalena, después que fue al sepulcro, se le apareció Jesús a ella se fue a decirle a los discípulos, pero los discípulos no le creyeron. También nos cuenta que se les apareció a dos que iban por el camino, lo cuenta Marcos y lo cuenta Lucas, los que llamamos los discípulos de Maús, y sin embargo llegaron al cenáculo esos discípulos, pero los apóstoles tampoco les creyeron. Pobrecitos, estaban angustiados, tenían miedo. Pero fijémonos que había uno que estaba peor, tal vez un poco peor que los demás, el pobre Tomás. Hoy el Evangelio de San Juan nos habla de este apóstol. Yo me imagino que Santo Tomás, en medio del dolor que tenía, del miedo, se le nubló tanto la mente, se le nubló tanto el corazón, que hasta llegó un momento que sintió tal vez su fe como que fracasó, su fe se fue al suelo, su fe lo apartó de Dios y lo apartó de los hermanos, de la comunidad. Y hermanos, esa realidad que vivieron los discípulos es también a veces la que nos lleva al pecado, el apartarnos, el sentirnos inseguros. Cuando no estamos con Dios, el pecado nos tumba, el pecado nos lleva al suelo. Y así como los discípulos, nosotros también hemos sentido esto. Nos hemos apartado de Dios, nos hemos sentido dolidos,
caídos, avergonzados, con miedo también. Lo sintieron los discípulos, también lo sentimos nosotros. El pecado de Tomás lo hizo sentirse perdido, estaba apartado. Pero así como la oveja perdida, en 8 días después, cuando el Señor se aparece por segunda vez a los discípulos, ¿qué observamos? Primero, Tomás estaba allí con ellos. Nuevamente, por algún motivo los discípulos se habían acercado y le habían dicho: mira, Tomás, el Señor se apareció. Él no creía: si no meto mis dedos allí en los clavos, la señal de los clavos, y si no meto la mano en el costado, no creeré. Pero por algún motivo Tomás volvió a la comunidad. Fíjense la importancia de nosotros cuando alguien se siente perdido, cuando alguien necesita un consejo, cuando alguien necesita de nuestra mano amiga para extenderle la mano, para acercarlo, para llamarlo nuevamente. Cuando el Señor se aparece nuevamente a los discípulos, uno pudiera creer que el Señor lo que iba a empezar es a caerle a coscorrones ahí al pobre Tomás y a regañarlo, y así como a sacarle en cara que por qué no le creyó a los hermanos. O sea, como a empezar a sermonear a Tomás. Sin embargo, no es esa la actitud que Jesús tiene con Tomás. Es una actitud, yo me imagino esa mirada del Señor. Si uno mira allí el cuadro de la Divina Misericordia, Jesús, que está allí, estas son mis manos, aquí está mi costado, está mostrando sus llagas. Lo hace con una total ternura, con una total cercanía, misericordia. Lo atrae nuevamente, lo acerca a Él. Y eso es lo que celebramos en este día. Dios que se acerca a nosotros para darnos una caricia con su misericordia y con su amor, con su ternura, con su bondad. Hermanos, eso es lo que decía en la Cuaresma el hijo pródigo, aquel que se había apartado pero que ha vuelto, aquella adúltera que era pecadora pero que se levantó para no pecar más, el Dios que nos espera. Mirémonos nosotros también en Tomás. Tomás, el que se ha apartado, el que se ha caído, el que se siente perdido, pero al que Dios no abandona, sino que lo toca, lo acerca, le muestra sus llagas. A lo que invita el Señor a Tomás es que mire sus manos, mire sus llagas. ¿Y de qué forma? Fíjense que Tomás de tanta alegría dice: Señor mío y Dios mío. Ayer el Papa Francisco decía en su homilía, decía algo: todos como Tomás también tenemos que tocar las llagas de Cristo, tenemos que acercarnos a Él para tocarlo, y aquel que no toca las llagas de Cristo no tiene una fe auténtica, porque Cristo, como decía el canto de entrada del himno de la misericordia, Cristo se hizo carne, amó con corazón de hombre, se hizo uno más de nosotros. Hay una forma muy bonita que pudiéramos reflexionar en este tiempo de la Pascua y hoy día de la Misericordia. Alguien pudiera preguntar: ¿cómo toco yo las llagas de Cristo? Eso que dijo el Padre: ¿cómo voy yo a tocar las manos, el costado, los pies de aquel que estuvo clavado en la cruz pero que vive eternamente? Bueno, hay algo que se llama obras de misericordia. ¿Saben ustedes cuántas son las obras de misericordia? No, yo creo que no. Sí las sabemos. Son 14. Para que nos la aprendamos nuevamente, busquemos el catecismo y nos aprendamos las obras de misericordia. Son 14. ¿Cuántas? No sé yo. ¿Cuántas? 14 obras de misericordia. 7 corporales y 7 espirituales. A ver, ¿cuántas obras? 14. Unas 7 corporales y 7 espirituales. Por medio de esas obras de misericordia que el Señor propone en el Evangelio, podemos tocar también las llagas del Señor. Las 7 corporales son estas. Voy a mencionar en este momento para que las reflexionemos
y como también en la carne del hermano, en el otro, es donde podemos tocar las llagas de Cristo. En el otro, las corporales son estas: dar de comer al hambriento, primera; segunda, dar de beber al sediento; tercera, recibir al forastero; cuarta, vestir al desnudo; quinta, visitar al enfermo; sexta, socorrer a los presos, a los que están en las cárceles; séptima, enterrar a los muertos. Son las 7 corporales dentro de las que se encierra eso: tocar al hermano que está sufriente, necesitado. 7 espirituales. Primera, enseñar al que no sabe. Segunda, dar buen consejo al que necesita de él. Tercero, corregir al que está en error. Cuarta, perdonar las injurias. Quinta, consolar al triste. Sexta, sufrir con paciencia los defectos del otro. Séptima, rogar a Dios por vivos y muertos. Nos queda una tarea a todos. Primero aprendernos, la verdad, aprender las 14 obras de misericordia, pero sobre todo ponerlas en práctica. Hermanos, al final, como vemos en el Evangelio, cuando el Señor se aparece a los discípulos, dice que se llenaron de alegría. Y cuando Tomás se acerca a Jesús, le muestra sus manos, su costado, dice el Evangelio que lo adoró: Señor mío y Dios mío. Entonces, eso tiene que ser nuestra conversión: llenarnos de la paz del Señor, llenarnos del perdón de Dios y llenarnos de la alegría. Los 3 regalos del Cristo pascual: paz, perdón y alegría. Vamos a repetirlo: paz, perdón y alegría. Otra vez: paz, perdón y alegría. Son los dones que Cristo da, Cristo resucitado da a los apóstoles y nos da a todos nosotros. Que su paz, su perdón y su alegría nos inunden a nosotros, para que celebremos a ese Dios que se acerca, que nos ama, que nos levanta, que nos podamos poner siempre en obra y no solamente en palabras, para acercarnos a ese Dios que nos transforma. Que el Dios de la misericordia inunde nuestras vidas y nos permita entrar en sus llagas y estar custodiadas en ellas. Amén. Hermanos, ahora todos de pie, vamos a renovar nuestra fe en el Señor en este día de la Divina Misericordia, que hemos venido con gran alegría para participar de este don de Dios, este gran regalo. Y por ello todos levantamos nuestras manos derechas ante el Señor y digamos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí la venida a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Hermanos, ante Dios rico en misericordia, que con prodigios admirables viene en ayuda nuestra,
presentemos nuestras plegarias y las del mundo entero. Digamos juntos: sálvanos, Señor, por tu misericordia. Todos: sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por la iglesia extendida por el universo, para que siga esparciendo la buena nueva de la resurrección del Señor y sea espacio de misericordia. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por el Papa Francisco, por nuestros evangelizadores, pastores y laicos, para que sigan evangelizando al mundo con la alegría de la Pascua. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por los gobernantes, para que también sean sembradores de paz, de fraternidad y de justicia en nuestros pueblos. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por aquellos que en la iglesia y en la sociedad hoy más que nunca necesitamos de la misericordia divina, para que lo experimentemos con abundancia en Cristo muerto y resucitado. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por todos nosotros que hemos venido a celebrar la Eucaristía, para que pongamos en las manos del Señor misericordioso nuestras necesidades y sufrimientos. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por los que recibirán durante este tiempo de Pascua los años cristianos, para que se identifiquen plenamente con Jesucristo resucitado. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por nuestros difuntos, en especial los que estamos recordando y encomendando en esta Eucaristía, para que desde ahora vivan como resucitados en el reino de Dios. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Pidamos a Dios por todos los enfermos, por todos aquellos que están padeciendo cualquier tipo de enfermedad espiritual, corporal, cualquier dolencia. También por todos aquellos que se dedican al cuidado de los enfermos, para que con su acción transmitan la misericordia de Dios a cada uno de ellos. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Pidamos a Dios también por todos aquellos que necesitan de nuestra oración, por aquellos que están viviendo momentos de dificultad, momentos de dolor, de angustia, para que en el Señor encuentren su luz y su esperanza. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Por nuestro país, ante las dificultades que se viven en todos los sectores, para que en el Señor encontremos la fuerza, la esperanza y la luz. Oremos. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Hermanos, en un instante de silencio, cada uno ponga en las manos de Dios sus intenciones personales y comunitarias. Roguemos al Señor. Sálvanos, Señor, por tu misericordia. Señor, de que viene todo don perfecto, ponemos en tu corazón nuestra confianza y sabemos que recibes nuestras plegarias, tú que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Señor, enséñame a servir. Sálvanos,
Señor, recibe los dones de tu pueblo para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, es nuestro deber glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte, resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan el himno de tu gloria. Padre de misericordia, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo amado, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le des la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Baltasar, su obispo auxiliar Alfredo y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de toda esta familia, de esta parroquia Santa Lucía de Timotes, nuestras familias, enfermos, los grupos de apostolado. Acuérdate, Señor, de aquellos que van también de camino, fieles y devotos de la misericordia, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos ante todo la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, a San José, la memoria de los apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago y Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Leto, Sisto, Clemente, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y a toda tu familia santa, que te ofrecemos especialmente en este día. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
Bendice, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan en sus manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz en sus santas y venerables manos, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Hermanos, este es el misterio de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, nosotros tus siervos y todo tu pueblo, al celebrar el memorial de la bienaventurada muerte de Jesucristo, tu Hijo amado, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios omnipotente, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y sangre de Cristo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, también de nuestros hermanos difuntos. Cada uno en este momento piense en sus familiares difuntos. Pónganlos en las manos y en el altar de Dios. Que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicita y Perpetua, Águeda, Lucía, Cecilia, Inés, y de todos los santos, y acéptalos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, por quien sigues creando todos los bienes. Los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre,
alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente en este día de la misericordia, en este día de ese Dios que se nos da como Padre, como hermano, como luz. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Danos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira, Señor, la fe de tu pueblo, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. En la alegría de Cristo podemos darnos un saludo de paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no nos olvide de que es en casa, pero la palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente, concédenos que el don recibido en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que Dios omnipotente les bendiga en este día solemne de la Pascua y, compadecido de ustedes, les guarde de todo pecado. Amén. Que les dé el premio de la inmortalidad a aquel que les ha redimido para la vida eterna con la resurrección de
Cristo. Que ustedes, una vez terminados los días de la aflicción, con alegría celebremos la fiesta de la Pascua del Señor. Participemos del júbilo de su Pascua eterna. Amén. Y la bendición de Dios